Buenas noches, ingeniero. A continuación voy a exponer lo que es la tarea saturación de los transformadores de corriente en situaciones de prueba. Bueno, a continuación voy a dar un pequeño concepto sobre lo que son los transformadores de corriente. Ya, los transformadores de corriente dice que se utilizan para reducir los valores de intensidad a fin de alimentar instrumentos de medida, lo que implica menor riesgo para el operador y menor costo. Estos transformadores de corriente dice que si son de buena calidad son más confiables y dan como resultado menos problemas de aplicación y en general brindan mejor protección. Ya, a continuación, saturación. El concepto. Dice que la necesidad de contar con un completo régimen de ensayo de los transformadores de corriente es evidencia cuando se considera la alternativa, como un fallo en un transformador puede tener consecuencias graves. Este fallo dice que en un secundario abierto podría provocar que la corriente primaria se sobrecargue, el aislamiento, provocando el cortocircuito en el bobinado. Una serie de ensayos y diagnóstico de rutina para un transformador de corriente debe incluir ensayos de saturación para identificar el punto de tensión conforme a las normas IEC o IEE, como la medición de relación del transformador de corriente para identificar si la relación de tensión está dentro de los parámetros previstos. Ya, el ensayo de saturación en un transformador de corriente identifica el punto de tensión conforme a la norma IEE, el punto en el cual el transformador ya no es capaz de dar salida a la corriente en proporción a su relación especificada. Las mediciones de relación bajo carga normal se hacen comparando la tensión aplicada al bobinado secundario con respecto a la tensión resultante producida en el bobinado primario. Ya, a continuación tenemos la saturación en corriente alterna. Esta nos dice que los errores de los transformadores de corriente son el resultado de la corriente de excitación, tanto que para comprobar si un transformador de corriente funciona correctamente, es fundamental medir o calcular la curva de excitación. La corriente de magnetización de un transformador de corriente depende de la sección transversal y la longitud del circuito magnético, el número de vueltas en los devanados y las características magnéticas del material. Al hacer una investigación del comportamiento de un transformador de corriente, la corriente de excitación debe medirse a varios valores de voltaje, la llamada prueba de inyección secundario. Por lo general, es más conveniente aplicar un voltaje variable al desvanado secundario, dejando el desvanado primario en el circuito abierto. En sí, los transformadores de corriente pueden saturarse a valores elevados de corriente o carga. Y para evitar esto, dice que se debe tener cuidado de asegurar que bajo las fallas más críticas, el transformador de corriente opere en la porción lineal de la curva de magnetización. En todos estos casos, el transformador de corriente debe poder suministrar una corriente precisa para que el relé funcione satisfactoriamente. En la saturación de corriente continua, nos dice que la componente puede tener más influencia en la producción de una saturación severa que la componente de la corriente alterna. Ya, la curva de excitación. En este caso, la curva de excitación nos dice que se presenta la forma de la curva de excitación de un transformador de corriente, como vemos aquí, que relaciona la corriente de excitación secundaria IE, que es en el eje de la X, y el voltaje de excitación secundario en el voltaje de la Y, así como también los parámetros medidos y las tres zonas de funcionamiento. Las tres zonas de funcionamiento en esta curva son la zona lineal, el voltaje de codo rodilla y la zona de saturación. Ya, la saturación en los TC se presenta en el momento en que hay grandes corrientes de falla en el sistema. También se puede presentar debido a una mala selección, las características propias del núcleo que la componen y los diferentes cambios que ocurren hoy en día en la red. En cuanto a la zona de saturación, es la zona en donde el núcleo del transformador de corriente se encuentra parcial o totalmente saturado. La curva de excitación resulta casi horizontal,
presentando, como pueden ver aquí, presentando un error de relación excesivamente alto, y la corriente secundaria se deforma debido a la saturación. Ya. En el factor de saturación. El factor de saturación que existen en los transformadores de corriente es la corriente mínima que conduce al núcleo del transformador de corriente a su saturación. Esta corriente se expresa como un número de veces determinado de la corriente secundaria. Como ya se sabe, dice que los transformadores de corriente, hasta saturarse, permite con la corriente del primario pase una corriente del secundario directamente proporcional. Cuando va a la saturación del núcleo, no importa cuánta corriente fluya del primario, ya que la corriente que pasa del secundario se queda igual. Aquí hay un coeficiente de saturación en los circuitos de medida que es n menor a 5, ya que no es deseable que se dañe el aparato de medición con altas corrientes de cortocircuito que se formarán. Por ello, el cortocircuito de saturación debe ser n menor a 5. Ya, el tiempo de saturación. El tiempo de saturación dice que en un TC es capaz de replicar con precisión las corrientes primarias de corrección para cada uno de los ciclos antes de que el núcleo del transformador de corriente comience a funcionar en su región saturada. Aquí el tiempo estimado que lleva la saturación dice que se puede calcular de acuerdo a las siguientes ecuaciones que vemos aquí en este caso, donde LNS dice que es la función del logaritmo natural, TS es el tiempo de saturación, T1 es el tiempo constante del sistema primario, KS es el factor de saturación, es la frecuencia, es 2pi frecuencia, donde F es la frecuencia del sistema, es la reactancia del sistema, y por último tenemos la resistencia primaria en el punto de falla. Ya, aquí tenemos un ejemplo. En esta curva dice que si el voltaje observado no se cumple con el valor especificado con los datos de la placa del transformador, no se puede utilizar en un sistema de protecciones, ya que proporcionaría una corriente menor cuando se presenta una falla en el sistema de potencia, el cual ocasiona que no opere de forma deseada. Ya, en esta prueba dice que se le inyecta un voltaje secundario al transformador de corriente, el cual se incrementa poco a poco, observando la corriente de excitación. De esta forma se obtiene una curva I contra una curva de voltaje, como se da aquí en la siguiente imagen. Se puede decir que esta curva sirve solo para determinar si el transformador de corriente cumple con la clase especificada en el dato de la placa, y no utilizándose para algo más en forma posterior, se podría decir. Ya, aquí voy a hablar sobre los tipos de ensayos de un transformador de corriente. Los ensayos básicos deberían ser realizados en su totalidad, al igual que los ensayos en el aceite, ya que permiten detectar cualquier tipo de defecto que tenga el transformador. En este caso, ensayo relación de transformación. Esta es una función de los transformadores de corriente, es dar información de la forma y el valor de la corriente que está circulando en el transformador. En el ensayo de resistencia de vanado, la prueba de resistencia del devanado es una prueba que se realiza para cada bobina. El ensayo de corriente de magnetización, esta prueba de corrientes de excitación es una prueba monofásica, es decir, que debe realizarse por separado en las 3 fases. Y el ensayo de resistencia del aislamiento, la prueba consiste en aplicar una tensión continua y medir la corriente que circula a través del aislamiento para poder calcular la resistencia a partir de la ley de Ohm. Bueno, ¿qué se hace para evitar en gran medida la saturación? Dice que los efectos de la saturación se pueden evitar en gran medida teniendo en cuenta tomando en cuenta el dimensionamiento del transformador, para así tener un voltaje de saturación por encima del requerido para la máxima corriente de falla y carga secundaria, esperado una asignación adecuada de los posibles componentes y de la remanencia. La tensión de saturación dice que puede ser del 50% a 75% de la tensión nominal de la clase de precisión de estándar de los TC. Gracias.